profesor Gordón va a referirse a su especialidad, pero con la experiencia que él tiene de haber trabajado en el seguro una cantidad de años, él se va a referir también a aspectos de carácter funcional, administrativo, de cómo esa institución, que es la institución más grande del país, funciona, cómo se crean los problemas que tienen. La seguridad social, ese derecho, está incluido en muchos convenios de la OIT. Aquí el maestro Omar nos puede dar ejemplo de muchos convenios. Por otra parte, está consagrado en la Constitución de la República de Panamá, artículo 113. Teníamos que identificar cuál es la razón de ser, la identidad del seguro social. Número uno, ya se mencionó aquí, el carácter público y obligatorio. Número dos, el aspecto solidario. El aspecto solidario es un principio fundamentalmente básico en donde se procura garantizar la protección social a todos los individuos, indistintamente de su condición social, indistintamente de su condición política y sobre todo procurando proteger a los más vulnerables. Y número tres, bueno, la solidaridad habla de distribución de ingresos, habla de protección social, protección universal, responsabilidad colectiva y número tres, algo importante, equidad colectiva. Equidad colectiva. Los seguros sociales se basan en la equidad colectiva. ¿Qué significa la equidad colectiva? El riesgo es compartido por todos los asegurados. Esto es muy importante porque lo que nos están planteando con el proyecto de ley 163, a pesar de que aparece 163 veces la palabra solidaridad, no es solidaridad. Ahí se está planteando una equidad individual, donde el riesgo no es compartido. El riesgo es asumido por cada uno de los ahorristas. Entonces, número 4, tenemos que considerar el modelo con el cual funciona el seguro social. Desde la perspectiva actuarial, el seguro social opera bajo un modelo de reparto de capitalización parcial. Reparto de capitalización parcial significa de que las generaciones nuevas contribuyen a financiar el pago de las pensiones de las generaciones mayores, las generaciones viejas. ¿Sí? Y a su vez esas generaciones nuevas esperan de que en el futuro también las siguientes generaciones nuevas contribuyan a financiar su pensión. Entonces esto es muy importante. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque en el proyecto 163 eso se elimina totalmente. Y por otra parte, se considera de que la Caja de Seguro Social, por utilizar un sistema de reparto de capitalización parcial, ella tiene que considera que sus prestaciones económicas que se pagan están definidas. ¿Qué significa que esté definida? Usted cuando se pensiona sabe cuánto va a recibir de pensiones. Sencillo, ¿cómo lo sabe? Hay una fórmula de cálculo. La fórmula de cálculo que dice, de acuerdo a un número de cuotas, actualmente 240 cuotas, cuando usted llega a las 240 cuotas y cumple con la edad de retiro, tiene derecho al 60% de su salario promedio básico.
salario promedio sale de los 10 mejores años. ¿Sí? Ahí ya tiene agarrado el 60%. Si ganaba 1.000, el 60% es $600. Y por cada año adicional le dan un 25%. Eso se elimina en el proyecto de ley 63. Entonces nosotros partimos de que se tiene que mantener esa condición de la prestación definida. El planteamiento que nos están vendiendo a través de los medios de comunicación es un planteamiento obsoleto, viejo. Eso viene desde la década de los 80. ¿Qué ocurrió en la década de los 80? Se generó una corriente privatizadora. Esa corriente privatizadora trataba de sustituir los sistemas públicos en privado. Planteaba la solución de la crisis de la seguridad social para incrementar el ahorro nacional, el rendimiento de la inversión, generar empleo, crecimiento económico. Y se propusieron dos tipos de reformas. Número uno, reforma al régimen de pensiones. Número dos, reforma a la atención de la salud. ¿Quiénes promovieron eso? Los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Propusieron una reforma, sobre todo el Banco Mundial, propuso una reforma radical, sustitución de lo público por lo privado, basado en sistemas de capitalización plena individual, que es lo que plantea hoy día el proyecto de ley 163. El argumento, las cuentas individuales impactan de manera positiva el mercado de valores y el ahorro nacional, pero como vamos a ver más adelante, eso no sucede en la práctica. Y por otra parte planteaba que se iba a diversificar el riesgo de la inversión y que se iba a poder exportar capitales. Y en este punto hay que señalar que la experiencia que tuvo países como Chile fue negativa. Chile fue el primer país que privatizó los regímenes de pensiones y Chile llegó a acumular alta cantidad de reservas, a tal punto de que llegó el momento que no podía invertir en el mercado local. El mercado local era muy chiquito y exportó capitales, o sea que invirtió fuera del país. Hizo una inversión pésima y quienes sufrieron la consecuencia fueron los ahorristas. La administradora de fondos de pensiones no perdieron absolutamente nada. Todo fue cargado a la ahorrista. Él fue el que perdió. Entonces, la posición de esos organismos, el Banco Mundial, era de que se tenía que generar administradora de fondos de pensiones. Esa administradora de fondos de pensiones era la que iban a manejar el capital, lo mismo que se está planteando con el proyecto de ley 163. ¿Y qué decían? Que los administradores de fondos de pensiones iban a generar la competencia. En la práctica, en todos los países que privatizaron en América Latina, no se generó competencia. Aparecieron administradores de fondos de pensiones, pero la más grande absorbió a las más pequeñas. Decía que se iba a maximizar los rendimientos de las inversiones, se iba a reducir costos en la seguridad social y se iba a ser eficiente. No se redujo costos, porque comenzó el capital no tiene dueño.
el capital lucha entre sí por buscar maximizar ganancias, no respeta fronteras, y entre ellas mismas comenzaron a disputarse el mercado, y eso exacerbó los costos, elevó los costos. Y no se controló, no se encontró también en la reducción de esos costos, sino que los costos aumentaron. Las reformas que comenzaron en la década de los 80, siglo pasado, tenían dos características: reformas no estructurales y reformas estructurales. Las reformas no estructurales están basadas en prestaciones definidas. El ejemplo que le puse antes de $2.000. Pero se llaman reformas no estructurales porque se introducen variaciones en algunos parámetros desde el punto de vista actuarial. ¿Cuáles parámetros? Se llama paramétrica: la edad de retiro, la modificación de la fórmula de cálculo, el aumento de la cuota, ¿sí? Modificación de la fórmula de cálculo. Por el lado de los egresos es eso, por el lado de los ingresos se eleva la tasa de contribución. Estas son las reformas no estructurales, pero también introdujeron reformas estructurales. Las reformas estructurales, nosotros en Panamá desde el 2005 las tenemos con el subsistema mixto. El subsistema mixto tiene dos componentes: el de beneficio definido hasta $500, que es solidario, y después de $500 la persona entra al sistema de ahorro individual. La característica es que ahí se paga una cotización definida, creo que es un 10%, ¿sí? Podrá subir a 10%, pero usted no sabe cuánto va a recibir cuando alcanza la edad de retiro. ¿Por qué no sabe cuánto va a recibir? Simple y llanamente porque en el caso panameño usted ahorra, se capitaliza eso, se suma el monto. En otros países le restan lo que cobra la administradora de fondos de pensiones, pero aquí la caja está administrando hasta ahora el subsistema mixto. Se suma lo que usted tiene acumulado más intereses y se va a dividir por una renta actuarial que está en función de la expectativa de vida. Si la expectativa de vida para la mujer es 20 años, 20 años va a cobrar la pensión, ¿sí? Pero después de 20 años, sálvese quien pueda. Lo mismo ocurre con el hombre. La renta actuarial está en función de la expectativa de vida, pero varía por sexo y está en función de la esperanza de vida. El proyecto 163 quiere generalizar esto. Pero como se dieron cuenta de que las pensiones, y eso la Universidad de Panamá lo calculamos a través de una muestra, como se dieron cuenta de que el monto de la pensión es baja, ahora se introduce de que después de la expectativa de vida, el gobierno va a seguir pagando la pensión, pero son pensiones sumamente bajas, sumamente bajas. Ok. Las reformas estructurales entonces están basadas en capitalización plena individual, pero cuando la ley, el proyecto de ley 163 introduce de que el Estado va a pagar una tasa de interés que habla que es del 4% al aporte que haga el trabajador, se entra en el concepto de reforma estructural de cuentas nacionales. Hay
a raíz de qué? Surgió a raíz de que la reforma estructural es primitiva, como comenzó en Chile, tuvo el problema de que la generación de los intereses, de la utilidad de la inversión, a veces tenían situaciones negativas, no generaba intereses. Entonces el Estado a través de eso está planteando un 4% en el proyecto ese. Cuando la pandemia, aquí en Panamá, la administradora del fondo de pensiones, al igual que el resto de América Latina, tuvieron pérdidas. Y esas pérdidas fueron asumidas por las personas. Las cuentas nacionales, entonces, procuran garantizar un mínimo de interés en medio de crisis, pero eso no quita de que estén basados en capitalización plena individual. La capitalización plena individual, desde la perspectiva económica, funciona como una cuenta de ahorro y consumo. Usted ahorra toda su vida, genera intereses. El proyecto 63, ahora introduce administradora de fondos de pensiones, que es potestad del director general designar administradora de fondos de pensiones. En ese caso se tiene que descontar los intereses o el porcentaje que va a cobrar la administradora de fondos de pensiones, pero es una cuenta de ahorro y consumo. Usted ahorra, produce interés, ¿sí? Le descuentan el porcentaje administrativo del administrador de fondos de pensiones y lo que usted recibe se lo va a consumir. Va a llegar a la edad de retiro, le van a dar una renta vitalicia, usted puede optar por una renta programada, es lo mismo que un seguro privado. Una renta programada, y cuando usted llega a la expectativa de vida, ahí comienza el problema. ¿Sí? La universidad, bueno, eso fue antes de la universidad. Nosotros calculamos de una muestra de asegurados cotizantes activos del subsistema mixto, cuánto ellos iban a recibir de pensión, trabajando con los dos componentes, el de beneficio definido y el de ahorro, y calculamos cuánto hubieran recibido si estarían en el subsistema exclusivamente de beneficio definido, que es el solidario, que ahora vamos a ver esa parte, y hay una diferencia sustancial en monto de pensión, una pérdida que estaba fluctuando entre el 25 y 30%. La OIT hizo el mismo ejercicio y arrojó un 30%. Entonces, y yo hice un ejercicio, pero no con muestra, tomando unos salarios al azar de elementos que forman parte de la muestra, y la propuesta de la ley 63, el monto de la pensión es todavía más baja que la ley 51. Y ya la ley 51 es más baja que lo que antes teníamos. Entonces, las pensiones van a ser bajas. ¿Sí? Las paramétricas se dan en los ingresos, y está basado en y están basados en anterior. Y
está basada en también hay reforma de capitalización individual. Y hay un nuevo elemento que entra como reforma estructural. Ese nuevo elemento se llama red reforma. Red reforma son sistemas de seguro social que fueron privatizados y que han retornado a la seguridad social. Entonces, eso lo dice la OIT en un documento. En el periodo 1981 a 2014, 30 países únicamente habían privatizado la seguridad social. 14 en Europa Occidental y 14 en América Latina y 2 en África. De los 30 países que privatizaron, alrededor del 60% retornó a la seguridad social. ¿Sí? Pero ¿por qué retornó? Retornó porque los parámetros que se habían hablado de que se iba a la privatización iba a generar no se cumplieron. Ahora vamos a ver eso. Otro elemento que tomamos en consideración es que la empresa privada en el 2021 presentó su propuesta. Y la propuesta de la empresa privada es la misma propuesta de los pilares que está en el documento de proyectos de ley 163. Y esa propuesta no es nueva también, es vieja. Esa propuesta la generó el Banco Mundial en 1994. Nos hablaba de 3 pilares. Un primer pilar, sistema público, capitalización colectiva, solidario y equidad. Un segundo pilar, administrado por la empresa privada, basado en la capitalización individual, no solidario, equidad individual. Un tercer pilar, que lo denomina facultativo, administrado por la empresa privada, capitalización individual y es opcional. Esto lo planteó en el 2021 la empresa privada. ¿Y qué introducía como primer pilar? 120 a los 65. ¿Sí? Y el Banco Mundial en 1994 lo propuso. AP de su documento lo dio 21. El problema es que en el primer pilar son prestaciones definidas que se está proponiendo 120 y se va a elevar a 144, pero 144 algunas mensuales es un monto inferior a la pensión mínima de la Caja de Seguro Social. Ese es el primer problema. El segundo problema que se plantea que es obligatorio para los independientes. ¿Sí? Y el tercer problema es el riesgo de una incertidumbre para los que van a estar ahí afiliados y un riesgo mayor para la Caja de Seguro Social, porque ese programa 120 a los 65 actualmente es administrado por el MIDE. El MIDE tiene muchos años de estar pagando eso, ¿sí? Y ahora se le quiere transferir la administración a la Caja de Seguro Social, pero no únicamente la administración, sino que la Caja de Seguro Social se convierte en un ente pagador y la Caja de Seguro Social ya tiene experiencia
de eso trato con los gobiernos. No sé si ustedes recuerdan de que aquí hubo unas jubilaciones especiales y en el 95 se eliminaron. Usted se debe acordar por lo más. ¿Sí? ¿Quién pagaba? La Caja de Seguro Social. Y supuestamente el que debía de pagar era el Estado, el gobierno. Entonces, ese fondo complementario de prestaciones sociales a servidores públicos fue acumulando déficit. Y el déficit de caja, diferencia de ingreso y egreso, la diferencia la pagaba la caja y el Estado demoraba una eternidad para pagar, o el gobierno. Y fue acumulando, eso se convirtió en un déficit actuarial. Y por eso en el 95 fue eliminado. El segundo y tercer pilar que se propone es cotización definida con prestación indeterminada. Ya dijimos porque aquí se da una transferencia de cotizaciones provisional de vejez, porque se está planteando que todos vamos a pasar a la cuenta individual. Todos, no se salva nadie, ni los que estamos en el sistema solidario. Vamos a pasar a la cuenta individual. Lo que sí es que se va a respetar, se plantea de que, bueno, primero dijeron de que si no se aprueba, nos van a descontar el 15% y después el siguiente año el 50%. Creo que eso es imposible, porque el Estado debe ser solidario, debe cumplir con su rol de subsidiario de la seguridad social. Pero todos vamos, y se aprueba, pasa que vamos para allá. Los fondos de ahorro individual entonces están en función de expectativa de vida y rendimiento de las inversiones. ¿Sí? Si hay una mala inversión, asumimos el riesgo del ente. Pero lo que la empresa privada no sabe, o si sabe se hace el indio, es que el Banco Mundial, 10 años después de su propuesta que hizo en 1994, el Banco Mundial, a través de un documento, hizo una autocrítica a su cuenta individual y la teoría de pilares que había propuesto. Y señalaba de que no se había abordado la eficiencia del ahorro, no se había reducido los costos administrativos, las condiciones que implicaban para mejorar la gestión del ahorro y que se había afectado a los más jóvenes. Entonces, en el documento planteaban de que donde se había privatizado se tenía que mejorar el sistema. Y luego de que la empresa privada de Panamá, el APR, pone toda la guerra aromática que está proponiendo algo que está desfasado en el tiempo. Se acabó la batería. Se acabó. Rayo bajo. Ay, ahora sí. Me decía de que la propuesta que nos están presentando está desfasada a través del tiempo. Inclusive el Banco Mundial, 10 años después en el 2004, hizo una reflexión y dijo de que los 3 pilares no habían alcanzado los objetivos que se habían esperado de ellos. Bueno, y ahí están los países, la presentación le va quedando. Aquí tenemos los países que han hecho el retorno a los sistemas solidarios. ¿Sí? Creo que hay otros que sí de América Latina. El 60% de los que privatizaron han retornado a los sistemas solidarios. Yo le decía de que
¿por qué están retornando? Le dije, vamos a dejarlo para más adelante. Número 1, la privatización de las pensiones bajaron la tasa de cobertura en América Latina. Donde se privatizaron, en vez de aumentar la cobertura de la población protegida, lo que hizo fue disminuirla. Número 2, alto costo de transición. Alto costo de transición. La OIT hizo un estudio sobre Panamá, y ese no ha sido publicado oficialmente. Además del informe del 2019, hizo un estudio y calculó el costo de transición que implica el privatizar toda el régimen de pensión en Panamá. Y habla de un 35% del Producto Interno Bruto. Es lo que se requiere para poder garantizar el pago de todos. Nosotros todos estamos pensionados aquí, salvo el compañero allá atrás. ¿Sí? Para pagar toda nuestra pensión. Otro elemento, alto costo administrativo. Se dieron fluctuaciones en el mercado financiero que dieron como resultado la baja de las utilidades. Se dio un problema de incremento de la desigualdad por género. Se deterioraron los montos de las pensiones. En muchos casos se implementaron reformas sin diálogo social. Acá se quiere hacer una reforma, pero con un diálogo de escucha, nada más. Yo te escucho, pero no te garantizo que voy a coger nada de lo que tú dices en la propuesta. Y otro elemento, escasa regulación fiscal en la administradora de fondos de pensiones. La reforma, la mayoría tuvieron condicionada a préstamos del Fondo Monetario Internacional, del ente. Entonces, ¿por qué los países están retornando a los sistemas solidarios? Los elevados costos de transición, los buenos resultados prometidos por los buenos resultados, no se escucha. Los buenos resultados prometidos a través de la administradora de fondos de pensiones, la figura que vimos anteriormente, no se cumplieron. Problemas de diseño, de implementación, fueron pésimos. Y la seguridad social se convirtió en un negocio, donde salieron lucrando más que nada la administradora de fondos de pensiones. Y aquí viene algo interesante, que era lo que el profesor estaba señalando. Esto de la reforma paramétrica no es nuevo, y con la ley 51. Desde la fundación de la Caja de Seguro Social, nosotros hemos sufrido 8 reformas de tipo paramétrico. Cada una de las leyes que ven ahí se dieron reformas paramétricas, aumento de edad, aumento de cuota de cotización, modificación de la fórmula de cálculo, modificación de los salarios promedios. La Caja comenzó con el cálculo del salario promedio de los 3 mejores años. Con esta ley del 75 pasó 3, 4 y 5 mejores años. Con la ley 81 pasó a los 7 mejores años. Se mantuvo con la ley 91, acá con la ley 51, el salario promedio de los 10 mejores años. Cada vez que nos modifican el salario promedio, tenemos un problema.
igual manera la tasa de el número de cuotas también se ha ido modificando a través del tiempo. La caja comenzó con, creo que eran 90 cuotas. Eso se fundó. Ahora ya vamos por 240. La edad también, otro parámetro, también se ha modificado a través del tiempo. Pero, de todas las leyes, esta, además de reformas paramétricas, introdujo reformas estructurales en la internet. ¿Y qué tenemos? ¿Qué nos trajo? Y esta es parte también del diagnóstico que se hizo. Para poder nosotros proponer algo, teníamos que ver si la ley 51 jugó el rol que nos vendieron en el 2005, si se cumplió o no. Y una de las uno de los postulados era de que se iba a alcanzar la sostenibilidad financiera a través del tiempo. Esa sostenibilidad financiera no se alcanzó y ahora vamos a ver. Pero nos propusieron el régimen de invalidez y muerte se fraccionó en dos subsistemas, el exclusivo y el mixto. El exclusivo, donde creo que todos estamos ahí metidos, es solidario, pero tiene un problema, esa solidaridad. Y el mixto, que tiene dos componentes, como mencioné anteriormente, de beneficio definido hasta un requerimiento, que es solidario esa partecita, y el componente de ahorro para aquellos que tienen salario mayor de 500. Nos vendieron de que iba a haber una sostenibilidad financiera. Eso no se cumplió. Eso no se cumplió. ¿Por qué? La ley 51, que ya todos ustedes saben, estableció de que los nuevos asegurados cotizantes activos pasaban al subsistema mixto. ¿Eso qué significó para el sistema solidario? Que troncó, dividió el principio de solidaridad. Hay generaciones que no van a poder, que es el problema que estamos viendo, generaciones que no van a poder ser financiadas por otra generación, porque las generaciones nuevas todas pasaron a subsistema mixto. ¿Sí? Entonces, eso conduce a una disminución de la relación de dependencia. ¿Qué es la relación de dependencia? La relación de asegurado cotizante activo. Si no entra el nuevo asegurado cotizante activo, el número de pensionados va a ir creciendo a través del tiempo y el número de asegurados cotizantes activos va disminuyendo. Eso implica a su vez que los ingresos del sistema solidario se van reduciendo y van aumentando los gastos. Aquí lo vemos. En el 2007 la relación de asegurado por pensionado era de 5.6. Para el 2019 ya no es 5, sino 2.2. Y la tendencia es a la baja. ¿Esto qué genera? Esta situación de disminución de ingresos y aumento de gastos genera lo que se conoce como el nombre de déficit de caja. Y el déficit de caja es creciente y va a ser creciente porque no tiene la fuente natural de financiamiento que eran los asegurados del interés. Y para el trabajo, yo creo que el profesor Juanel ya le explicó la propuesta, así que no voy a hablar sobre la propuesta, pero nosotros sí tomamos de un organismo que se llama Junta Técnica Actuarial una cifra. La Junta Técnica Actuarial es un organismo que creó la Ley 51 para realizar auditoría
externa a los informes que realiza el Departamento Actuarial cada año. Entonces, la Junta Técnica Actuarial estableció que se iba a presentar un déficit en ese año de 14.000 millones de dólares. Esa cifra se tomó como referencia para el próximo panel que presentó a ustedes. Entonces, el sistema solidario se está descapitalizando y va a llegar el momento en que no vamos a tener reserva. Se habla del 2024, finales del 2024, otros hablan del 2025. Cuando yo estaba en el departamento actuarial, nosotros hicimos informe actuarial hasta el 2012, porque después hubo un desastre con la información financiera y no se podían hacer estudios actuariales. Pero en ese periodo siempre era en 2024 que se anunciaba. Ahora, no se requiere ser actuario para saber de que esta situación, no se requiere ser actuario para saber que esa situación se va a presentar. Simplemente que el sistema solidario está viviendo un proceso de descapitalización de su reserva, porque los ingresos son insuficientes para cubrir los egresos, y eso se debe a la misma bendita ley 51 del ente. Bien, entonces, lo más dramático es que el sistema de Estado, su sistema exclusivamente de beneficio de individuos, que es el solidario donde todos estamos, está basado en una equidad colectiva. Es un sistema solidario, pero que hace que se le hace certificable la equidad colectiva a través de la introducción del sistema justo de capitalización individual. Y hay generaciones como, nuevamente repito, que no cuentan con su financiamiento de pensión. Lo van a contar. Ahora, hay un detalle muy importante ahí. El Estado debe cumplir con el principio de subsidiariedad que habló el profesor Gómez anteriormente. El Estado debe asumir la responsabilidad de eso. No es tan sencillo como decir que si no se aprueba esto, 15% menos de pensión y el próximo año 50%. No, el Estado tiene la responsabilidad de cumplir con esa diferencia. Así de sencillo. Y aquí viene un elemento que voy a darlo muy rápidamente porque quiero llegar a algunas conclusiones. Otro elemento que nosotros teníamos que tomar en consideración para elaborar la propuesta era ver la información financiera. La información financiera de la Caja de Seguro Social, los informes financieros, están arrojando resultados ineficientes. ¿Y eso se debe a qué? A que en el 2012 se establecieron dos sistemas informáticos, SIP y Zafiro, y voy a hablar más ahora de esos sistemas. A lo mejor ya ustedes lo conocen, pero hay un elemento que quiero mostrar. ¿Ven la gráfica? ¿Qué observan en la gráfica? La gráfica hace un comparativo entre los ingresos reales del sistema solidario y los ingresos del estudio que sustentó la reforma en el 2005. Vean que la curva roja donde estoy señalando es superior al azul. La curva roja representa los ingresos reales.
tenemos los egresos reales y tenemos los egresos, o sea, los gastos pagos de pensiones en azul. También ocurre una diferencia. En el primero la diferencia es del 19%, es su estimación. En la segunda es un 14.8% de su estimación. Eso representó una diferencia acumulada de 1.286 millones. Y veamos la reserva. Lo rojo, la reserva contable real del 2006 al 2014. Lo azul, lo que estimaron, 44.15% de diferencia de subestimación. Entonces, ¿a qué se debe eso? Los supuestos económicos que se utilizaron estuvieron mal. No tomaron en consideración el crecimiento del PIB que se dio en ese periodo. Y esto demuestra de que no hubo sostenibilidad financiera, porque si hubieran garantizado la sostenibilidad financiera, no se hubiera presentado esos baches. Y si el sistema hubiera sido solidario, esta reserva se hubiera incorporado al sistema solidario. Entonces nos vendieron una idea de que se iba a mantener la sostenibilidad financiera y no fue así. No fue así. Entonces ese parámetro se tomó en consideración para el diseño de la propuesta que está en el primer documento que el profesor Gómez le indicó. Y vamos rápido porque ya antes de tomar el tiempo. Y al respecto, aquí vino una misión del Fondo Monetario Internacional, que todavía no había sido una iniciativa. Ellos se reunieron conmigo y yo les expliqué todo el problema que tenían con la base de datos que hablábamos rápidamente de él. Ellos, en su trabajo, opciones para el sistema de pensiones para mejorar la sostenibilidad y el capital, cuestionaron la reforma de la ley 51 de 2005. ¿Qué dijeron? En su página 9, desde una perspectiva de la finanza pública, la reforma no modificó significativamente la sostenibilidad del sistema de pensiones. La OIT, en la evaluación de un documento que ha circulado por toda la parte de la evaluación actuarial de la OIT del 2019, también cuestiona eso. Señala lo mismo, más con pocas palabras, señala lo mismo. Dice que en el marco de la reforma de pensiones del 2005 se torna crítico determinar por un lado en qué medida el diseño de adoptar respuesta a criterios de sostenibilidad financiera y económica a corto, mediano y largo plazo. Y sigue añadiendo. Los dos organismos que propusieron reformas estructurales cuestionaron en distintos momentos la reforma del 2005. Entonces, eso fue un parámetro. Y muy rápidamente también nos abocamos a analizar los informes financieros. ¿Y por qué lo hicimos? Porque yo estuve ahí. Yo conozco muy bien la Caja de Seguro Social, al igual que el doctor Mas. Pero el doctor Mas trabajó más tiempo que yo en el seguro. Yo me retiré a los 38, renuncié a la Caja de Seguro Social hace 8 años. Pero laboré por 38 años. Yo creo que él laboró más. ¿Sí? No lo quiere decir. Ok, yo conocía eso. Desde el 2012 comenzaba a presentar problemas para hacer los informes financieros, perdón, los informes actuariales. ¿Y por qué? Se implementaron dos
sistema de administración financiera. Y ambos tienen nombre. El primero es una plataforma. Es una plataforma que permite a los empleadores realizar a través de la web transacciones de ingresos de prestaciones económicas. Y acá esta era para una tecnología introducida para optimizar los procesos de trámite de la gestión financiera y administrativa. Pero esas dos aplicaciones desde el 2012, finales del 2012, comenzaron a dar problemas. Así es. Y eso se la quitaron. ¿Para atrás? Sí, para atrás. Dice que la regresa para atrás. Pero ahí le va a quedar la presentación. Nosotros no escondemos nada. No es como el gobierno que no quiere dar información. Ok. Pero la pregunta, ¿está publicado esto ya? ¿Perdón? ¿Está publicado todo esto o lo van a publicar? Eso está publicado desde el 2021, por eso. Así, ¿una publicación masiva o Bueno, salió el primer documento y se presentó en las redes. Está en las redes. Hay un documento que se acaba de publicar también en el periódico. Vayamos. Por parte que traen Bayano aquí en el periódico, pero hay una red que se llama Salud Integral que tiene todos los documentos de eso de la universidad que lo puede bajar, se lo puedo presentar. Obviamente la empresa privada no lo ha publicitado. Si la universidad lo divulgó, pero siempre es un poco escaso con la cantidad de Ok. ¿Hacemos más peleado? Está consumiendo el tiempo. Ok, vamos a pegar la pregunta. Los estados financieros, esto repercute en tres elementos de cualquier informe financiero: el estado de resultado, el balance general y, en el caso de los estados de cambio de riesgo. El estado de resultado expresa los ingresos y egresos de la Caja de Seguro Social. El balance general expresa los activos y pasivos de la Caja de Seguro Social. Y el estado de cambio refleja cómo se va moviendo la reserva por riesgo, la reserva de cada programa. La caja tiene 4 programas: administración, enfermedad, IRP, riesgo personal, IRP y el inválido de la afectación que se da en el informe financiero afecta los salarios, bases, supuestos de compensación, o sea, la masa salarial. Afecta la base de datos de los asegurados por esa práctica. Ahora le voy a explicar por qué. ¿Sí? Y por ende afecta el monto de la reserva de las pensiones y del interés. Hay un cuadro increíble. ¿Qué pasa con Zafiro? Primero, ninguno de los dos sistemas se comunican entre sí. Fueron hechos por empresas extranjeras de países diferentes y no se comunican entre sí. Zafiro carece de un módulo de contabilidad. Número 2, la información no se puede validar. Número 3, no se presenta el informe físico cuando se realiza un ajuste. Número 4, presenta diversión en la facturación mensual. La facturación mensual es lo que la empresa privada o el patrón presenta como tarifa prelaborada. Número 4, número 5, afecta la base de datos de la cuenta individual. Y aquí le explicar por qué. Porque cuando se hace una corrección en el sistema, se borra la información que se había introducido inicialmente. Y eso afecta la cuenta individual.
cuando, por ejemplo, se queda por fuera un grabador fue incluido. Borra todo el sistema y me imagino que la caja vuelva a meter toda la información nuevamente. Jamás ha habilitado una cuenta de transferencia de fondos de riesgo. Todo se deposita en su totalidad en una sola cuenta. La cuenta general número 1. La cuenta general número 1 pertenece al programa de administración. ¿Sí? Ahí se deposita todo. Y ella no distribuye esa recaudación por programa. Y número 6, el módulo de compra logística y activos fijos implementado dice el Departamento de Contabilidad de la Dirección Financiera de que no es consono con los requerimientos a nivel contable. ¿Qué pasa en el CIPE? Que el CIPE recibe recursos de pago de prestación económica, pero cuando lo recibe en la cuenta general número 1, el CIPE únicamente distribuye lo que es pago de cuota obrero patronal, distribuye lo que corresponde a pago de impuestos sobre la renta, porque la Caja de Seguro Social es agente recaudador del impuesto sobre la renta, distribuye el seguro educativo y distribuye lo que corresponde a riesgos profesionales, pero no al programa de enfermedad y maternidad y no al programa de invalidez y muerte. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene. Hay un problema entonces de que la caja lo ha determinado cuenta caja banco. Los ingresos se registran una sola cuenta y los ingresos se distribuyen automáticamente, pero no así los ingresos. El sistema tiene limitante para hacer ajuste de cuentas del periodo anterior y ahora vamos a ver el acumulado de eso. Para terminar, inicialmente no procesaban la información del sistema mismo. Ahora sí, esto fue corregido. Y por otra parte, lástima que no hay un buen aquí para preguntarle si ha recibido alguna vez su informe de su cuenta individual del sistema mismo. Tiene un problema, no facilita la entrega de la cuenta individual para los nuevos asegurados que están allá, que han ingresado al sistema mismo. Entonces, esos problemas desde el 2012 han persistido, han sido lo mismo. ¿Sí? Los gastos tienen problemas de ubicación de riesgo en su sistema y por componente, y aparece algo insólito. Y esto es lo que cuando yo lo digo primeramente aparece cualquier cifra de saldo de débito y crédito o distribuir en el balance general de los informes financieros del ente. ¿A qué me refiero? El ente. Vamos a pasar eso afecta a la base de datos. La base de datos de los asegurados que utilizan activos tiene sexo en blanco, asegurados que utilizan activos de 0 a 14 años, tiene asegurados que utilizan activos superiores a los 75 años, que puede haber, pero no en la definición que existe. Aparecen asegurados sin fecha de nacimiento, aparecen asegurados no debe ser reflectivo en la cuenta, en la base de datos, por su sistema, y aparece inconsistencia que se manifiesta a través de varios años. ¿Y qué hace la caja? Lo distribuye. Es una técnica que habría que permitir. Puede distribuir la inconsistencia y ya el ente
La misma caja de Seguro Social ha reconocido sus limitantes en cuanto al informe financiero. Por ejemplo, el informe actuarial del 2018, que hizo el departamento actuarial, me imagino que lo hizo por presión de la administración. Sacar un producto porque la sociedad tiene que saber sobre la situación de febrero de pensiones. Pero ellos hablan de que existe limitación sobre la información financiera procedente del Estado financiero del 2018 y señalan los problemas. Monto por dispersar, porque tiene la cuenta denominada como por aplicar el planilla laboral. De balance general y corrido presenta cuenta de saldo positivo elevado y con tendencia creciente, siendo esta una de las situaciones más notorias en cuanto a la fragilidad de la información del ente. Y en la página 20 continúan diciendo que persisten los problemas de inversión de ingresos delegados afectando la base de datos y habla de que hay una subestimación de los salarios. Eso lo dice el informe actuarial del 2018. Habla de que la base de datos del sistema único presenta inconsistencia en cuanto a registro unificado, problemas de identidad asegurada, número de cédula errada, edades incorrectas, no permite garantizar la fiabilidad de la misma. Y esas debilidades, ojo, esas debilidades están afectando la entrada de asegurado y crecimiento de los salarios para el sistema mismo. Entonces, con esa situación, ¿cómo podemos hablar de la famosa corrida? Sí, a base de datos, el informe financiero que está mal, no el programa que mete basura para que se basura. La Contraloría General de la República del 2012 no expresa su opinión en cuanto al informe financiero. Lo revisa lo que hace es lo dice la Junta Técnica Actuarial. En la página 16 de su informe de 2012 dice que la Contraloría General de la República en el año 2019 presentó un informe con 129 hallazgos, o sea, errores, 9 más que el año anterior, 2018. Y dice, reporta deficiencias importantes en el diseño de operación y control interno. Caso juicio podría afectar adversamente la capacidad de la administración para registrar, procesar, resumir y presentar el informe financiero en forma consistente con las celebraciones de la administración de los estados financieros. Ojo, y dice la Junta Técnica, la mayoría de los hallazgos tienen en común los sistemas satélites. O sea, que la misma Contraloría está reconociendo que siempre está generando problemas. Entonces, el ente no llegó al cuadro que diga. En el informe del 2024 de la Junta Técnica Actuarial dice lo mismo, con poca o menos palabras dice lo mismo. ¿Sí? Dice que los problemas se presentan de esa corriente de crédito por distribuir en el 2012, cuando entraron en vigor el sistema de desafío para la contabilidad y siempre para los ingresos de prestación económica. Y todo esto genera incertidumbre. Y aquí es donde queríamos llegar. Cuando yo vi esto, la primera vez que se armaba. ¿Sí? Primero son números sanos de familiarizados con esto, pero para que está familiarizado con esto, vean algo, total de activos, tiene el programa el reino de pensiones, 14.000
423 millones de activos. Los activos deben de ser liquidados muy próximo a la reserva contable. Pero veamos qué pasa con el total de fondos de la reserva contable del régimen de pensiones. Aparece 10.135 millones. Hay 5.000 millones que no cuadran. Entonces, hasta la reserva se está viendo afectada. El ente ¿dónde está? Aquí. Saldo de débito por distribuir, o sea que son montos que no se sabe a qué pertenece. Son en activo 2.862 millones, de los cuales 103.7 millones pertenecen o están registrados en la administración, 159 de los puntos de enfermedad de maternidad y pensiones 2.005 millones, 2.006 millones en pensiones. Son montos que están por distribuir, salvos, lo denominan así, salvo de débito por distribuir. Cuando vamos a los pasivos, son 2.860 millones, 489.7 administración, 563 enfermedad y maternidad, 1.807 millones el riesgo de pensiones. Esa es la cifra que el departamento actuarial señaló desde el 2014 que se estaba presentando. Es la misma cifra que cita la Junta Técnica Actuarial en distintos momentos, pero son informaciones de saldo de débito por distribuir que no se sabe aquí. Y lo otro es que aparece anualmente, esto no se presentaba antes del 2012, pero con los dos nuevos sistemas aparece la figura de cobro por aplicar en el centro de planilla prelaboral. Todos los años se presenta un monto que se tiene que aplicar cobro a planilla prelaboral. No sé por qué no lo aplica, pero esto se presenta todos los años. Y es algo nuevo. Esto también el departamento tiene su oportunidad lo anunció. Lo dijo también la Universidad de Panamá en su documento también lo señala. El ente, y ya voy a terminar. Vamos a ver. Entonces, unas conclusiones. Número uno, las distorsiones indicadas desde el punto de vista contable que están afectando desde hace mucho tiempo la información financiera y contable. Pero no solo eso, sino que además está afectando la base de datos de la seguridad porque esa aquí, como lo vimos, está afectando los salarios, sube la cotización. Número dos, desde la perspectiva actuarial, afecta cualquier tipo de proyección financiera y demográfica. Y aquí llega un punto. Por eso, la Universidad de Panamá no optó por la vía de hacer proyecciones demográficas y financieras desde el punto de vista actuarial. Porque la información no es consciente. ¿Sí? Y por otra parte, la propuesta de nosotros, esas proyecciones se dan cuando se plantea reformas de tipo paramétrica y reformas estructurales. Y la Universidad de Panamá, la propuesta de la universidad descarta
la reforma de tipo paramétrica y descarta reforma de tipo estructural. La propuesta de la universidad lo que hace es propone el retorno al sistema solidario con financiamiento de nuevas fuentes de financiamiento. Y número 3, esta partecita me gusta, es una falta de responsabilidad hablar de organizaciones, de comida, de escenario, de reforma paramétrica, de aumento de edad, de aumento de organización. Es una falta de responsabilidad. Y lo que lo están haciendo no son éticos, porque toda esa información que yo le he presentado sale de la CSS, sale del informe financiero. Y ya estamos terminando. Pero quiero llegar a un último país. Eso me pidió que me diera algo de lo que. Bueno, la característica de la propuesta del gobierno es que la misma propuesta de riqueza que hizo el gobierno. Ciertas variaciones programadas en cuanto a salud. Hay dos artículos, el artículo 84 y el artículo 86, que dejan abierta la puerta para la externalización de servicios y dejan la puerta para establecer convenios de servicios de salud. Ustedes dirán, bueno, pero la caja tiene convenios, sí, pero tiene convenios de instituciones públicas. Ahora puede tener convenios con instituciones, perdón, puede tener convenios con instituciones privadas de externalización de servicios. De igual manera se habla de coordinación MINSA-Caja de Seguro Social. La coordinación MINSA-Caja de Seguro Social desde los años 70, doctor, ¿no? Ha existido en la área no metropolitana, nada más no se da, pero siempre ha existido y siempre ha habido un gran debate quién cubre el financiamiento, porque eso funciona así. La caja le da servicio a no asegurado y el MINSA asegurado, y al final presentan una facturación de cuenta, y el que más ha consumido o servicio ha brindado tiene que pagarle al otro la diferencia, y nunca se han puesto de acuerdo. Se llamó en el año 2003-2004 a la Contraloría General de la República, y la Contraloría demoró como 2 años para decir que estaba inhabilitada de dar opinión, porque la información presentada no era suficiente. En cambio, la propuesta nuestra mantiene el carácter público. La propuesta nuestra habla del retorno al principio de la solidaridad y de la equidad. La equidad desaparece en el proyecto. La propuesta nuestra habla así de forma paramétrica. Descarta cualquier forma directa o indirecta de privatización. Presenta un modelo solidario, financieramente sano,
propuesta del gobierno está basada en los tres pilares del Banco de la misma receta. La propuesta esa incluye reformas paramétricas y la gente habla nada más de aumento de edad y habla, pero no habla de la eliminación del cálculo de la pensión. Eso se elimina en esa propuesta de la ley 63. La propuesta del gobierno plantea básicamente la migración completa hacia el sistema de capitalización plena individual, de prestaciones indefinidas y cotizaciones definidas, porque habla más de eso. La propuesta de la universidad plantea el modelo de reparto con capitalización parcial. Lo primero que nosotros presentamos en la Argentina. La propuesta de la universidad plantea nuevas fuentes de financiamiento, excluyendo reforma paramétrica y capitalización individual. La propuesta nuestra se alinea con el primer documento que fue elaborado por la Universidad de Panamá en medio de la crisis de la pandemia. El documento de seguridad social y seguro de crisis alternativa. Vamos acá. Y ahí viene un problema serio. El problema, ya estamos terminando. El problema es que la ley 67, perdón, la ley 163 plantea, en pocas palabras, plantea desnacionalizar los recursos de la reserva de la Seguridad Social. Y habla de que el director general puede delegar en una persona jurídica con licencia de administrador de inversiones emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá o su equivalente en otra jurisdicción por esta administración la cartera, una parte de la cartera o el total de recursos de fondos general de la reserva. O sea, queja abierta en el artículo 65 ceder a administradores de fondos de pensiones los recursos de los asegurados y plantea de igual manera en ese mismo artículo de que se puede invertir hasta el 75% de la reserva en activos o títulos emitidos en los Estados Unidos. Entonces, para finalizar, simplemente nosotros en todos los estudios que ha elaborado la universidad ha planteado de que la discusión esta del seguro social no puede estar ajena a las condiciones socioeconómicas que imperan en el país, no puede estar ajeno al modelo de crecimiento económico que se da en nuestro país. El modelo de crecimiento que se da en nuestro país, ¿qué características tiene? Es sumamente concentrador de riqueza, pero en manos de unas pocas personas. Y es excluyente, excluye a la mayoría de la población. El crecimiento económico no permea a la población. Y por eso tenemos un 47% de informalidad, tenemos 114.000 y tantos asegurados los trabajadores que están en empresas formales pero son informales. Tenemos un 9% de desempleo, etcétera, etcétera. Tenemos niveles de pobreza
por el orden de un cuarto de la población, de la cual un 10% está en extrema pobreza. Entonces, este es el análisis que se hizo para poder llegar a lo que el profesor Robanelli presentó. Y muchas gracias.